Brigada Andes, asentada en Tulcán, dio a conocer más detalles de este incidente. Miren ustedes, eso es lo que tenemos en la zona de frontera norte con Colombia. Sí, bien señoritas, ya que hemos revisado las noticias del acontecer nacional y también internacional, como lo acaba de mencionar nuestra querida Luisa Delgadillo, la voz del pueblo, como le sé decir yo, vamos a cambiar ya así, vamos a darle paso a la entrevista de esta jornada. Hoy nos acompaña en la cabina de Péndulo Radial Alfredo Sierra. Él es abogado con más de 8 años de experiencia en derecho laboral, procesal, constitucional y administrativo. Ahora lo hemos invitado aquí porque en ocasiones anteriores hemos hablado acerca de cifras de empleo, desempleo y también de empleo, o mejor dicho, la informalidad. Entonces en esto queremos conocer un poquito ya de la mano de un profesional qué es exactamente el empleo informal y también creo que muchos hemos visto que en la actualidad hay muchas personas que están trabajando pero ya no con la relación de dependencia, que hay personas que trabajan y cobran pero sin un contrato de por medio, a veces facturan pero no están afiliadas al Seguro Social. Entonces, por favor, explíquenos todo eso y también la gran pregunta es si estas personas son los famosos freelance que se hace mención en muchas ocasiones. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. De acuerdo. Buenas tardes, Jorge, Luisa, Jimena, qué gusto, gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos escuchan. Jorge, tú planteas un tema muy interesante, muy de actualidad, pero que no podemos dejar a un lado que se ha producido ya por muchos años en el Ecuador. Estos trabajadores a los que tú has denominado freelance definitivamente no están incluidos en los índices de empleo y me gustaría un poco ampliar esta definición, ¿no? Cuando tú planteas freelance, ¿qué entendemos por un trabajador freelance? Freelance es un anglicismo, pero entendemos un profesional independiente, un profesional autónomo, que no está ligado a un solo empleador. Se me viene a mí a la cabeza automáticamente un freelance, un desarrollador web, un desarrollador de software, una persona que hace diseños gráficos. Ya. Que como puede estar no atado a un solo empleador, la persona le da un encargo y el desarrollador web hará pues su trabajo con la comodidad desde su casa, se irá a una playa paradisíaca, a las montañas, pero definitivamente no la mayoría de las personas de la sociedad ecuatoriana tiene esa ventaja de tener estas carreras y la mayoría, y como contamos el empleo, es bajo la relación de dependencia. Ampliemos un poquito el espectro, no nos quedemos con el trabajador freelance, vamos un poco más allá, profesional autónomo, el profesional independiente, pero al final es un profesional que usted le presta servicios, como lo haría un médico, como lo haría un abogado. Sí, una persona que usted le da un encargo, cada vez que usted necesita a su médico, oiga, tengo esta dolencia, el médico le va a facturar, va a cobrar sus honorarios y usted lo volverá a ver después de unos años cuando vuelva a tener la dolencia. Si usted quiere contratar al abogado para un juicio, le va a decir, oiga, tengo este proceso judicial, el abogado le factura y lo volverá a buscar usted si quisiese después de unos años cuando tenga otro proceso judicial. O sea, este profesional no está sujeto a políticas internas de una empresa. Por supuesto, Jorge, y lo vamos a revisar a fondo. No está sujeto, definitivamente quiero hacer la distinción, que es lo que pretendo en este conversatorio. Vamos a separar las calidades. Una cosa es un profesional que a usted le brinda servicios y otra cosa es un trabajador bajo relación de dependencia. El problema es cuando usted hace un híbrido entre estas dos calidades. Ya. El problema es cuando, por desconocimiento de la norma, usted tiene a alguien que factura creyendo que no es un trabajador, pero lo tiene trabajando para usted. ¿Sí? ¿Eso se está dando mucho? Se da mucho a lo largo de los años, es una problemática grande, influye en la informalidad del empleo porque no lo puede contabilizar. Como tú lo dijiste, Jorge, no está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y la pregunta que hay que responder hoy es, usted tiene a un profesional que factura, tiene un contrato civil de prestación de servicios, pero lo tiene trabajando para usted. Ese profesional, a quien tú denominas freelance, yo digo autónomo, independiente, tiene derechos laborales. Tiene derechos laborales. Ahora, un paso para atrás. ¿Por qué se produce esto? Aquí realmente tienes que pensar que tenemos un costo laboral en Ecuador que es bastante alto. Nosotros no podemos dejar de eso a un lado, dándote datos objetivos, dándote datos fríos. Nosotros somos el país de la TAM que tiene el cuarto salario base unificado más alto de la región, solo por abajo de Costa Rica, de Uruguay y de Chile.
nosotros como firma Andersen hicimos hace poco un paper comparando el costo laboral de los trabajadores en Latinoamérica. Un paper es como una investigación para las Una personas investigación que... Okay. con todas las firmas que pertenecen a Andersen Global, la TAM y las asociadas, y lo que te puedo decir es, tenemos el cuarto SBU más alto de la región, somos de los poquísimos países que pagamos utilidades a los trabajadores en empresa, somos el único país en la TAM que le paga al trabajador jubilación patronal. Ya. Jubilación patronal aparte de la jubilación a que tenga derecho el trabajador por el IES. ¿Eleva eso los costos de contratación de un trabajador? Por supuesto. Claro. Sin ánimo de decir que la empresa lo haga a sabiendas, la idea aquí es dar conciencia a los empleadores de que si usted está teniendo un profesional que presta servicios, identificamos cuáles son las bases de la relación laboral y comunicarles cuáles son los riesgos y cuáles son las contingencias de que usted tenga esto y al final desconozca que él adquiere o no adquiere ciertos derechos. ¿Cuáles son los riesgos que tiene y cuáles son las ventajas? Ok, más bien yo quiero empezar hablándoles un poquito de lo que es un trabajador, diferenciarlo con lo que es un profesional y de ahí comunicarles cuáles serían los riesgos, porque me parece importante de que todos logren entender quién es un trabajador y quién es un profesional. Son calidades que no se mezclan, uno se rige por el Código Civil, otro se rige por el Código de Trabajo. Comencemos por el trabajador. Perfecto, Luisa. ¿Qué es un trabajador? Nosotros tenemos el Código del Trabajo, básicamente yo creo que toda la ciudadanía tiene una noción de lo que es un trabajador. Usted como trabajador presta servicios a un empleador, el empleador a usted como contraprestación le va a dar una remuneración y usted presta servicios bajo la dependencia o subordinación de su empleado. Los tres elementos básicos que se infieren del concepto que acabo de señalar: servicios lícitos y personales, 1. 2, remuneración. Y 3, la dependencia o la subordinación. ¿Ese trabajador tiene la obligatoriedad de tener un título profesional o eso lo distingue del profesional que presta servicios autónomos? En efecto, Luisa, no es necesario. No es necesario, recordemos que usted puede contratar a alguien para que le preste un servicio, pero nada lo obliga a usted de que él debe tener un título para prestarle ese servicio. Pensemos un poco en el freelance, pensemos en el médico, en el abogado, en el independiente. Le va a prestar un servicio profesional. Va a estar atada esa relación de trabajo que tiene con usted, no va a ser de dependencia, pero le va a dar un servicio técnico, porque tiene una experticia en arte, en ciencia, en su profesión. Entonces, el prestador de servicios, primero, cuando ya lo analizamos, si yo soy un médico, si yo soy un abogado, si soy un desarrollador web, yo voy a trabajar para Jorge, para Luisa, para Jimena. Cuando me llega un encargo, ¿qué hago? Jorge, correcto, te facturo, te cobro. Luisa, le facturo, le cobro. Jimena, le facturo, le cobro. No hay una relación exclusiva con Jorge. Yo no trabajo todos los días para Jorge. Yo trabajo en mi oficina. Yo tengo costos y gastos relacionados con mi actividad. Tengo una nómina de trabajadores, pago servicios básicos, pago arriendo. ¿Cómo me pagan ustedes? Ustedes me pagan con un horario periódico. Cuando necesitan mis servicios, me buscan y me pagan. No me pagan mensualmente una nómina o con un rol de pagos. Yo tengo mi RUC relacionado a la actividad que presto. Y por último, si yo mañana no cumplo, imaginémonos, en mi caso, siendo un abogado, sería descabellado que ustedes me digan: Alfredo, sométete al reglamento interno de trabajo de la empresa. Ustedes no van al médico y le dicen: oiga, señor médico, lo voy a sancionar con un procedimiento visto bueno. Porque no es un trabajador bajo relación de dependencia. Empezamos entonces separando esas dos calidades. A mí me gusta hacer un ejemplo para que ustedes y todos los oyentes lo puedan diferenciar con claridad. Un abogado. El abogado puede ser in-house, el abogado de planta, y a la vez un abogado externo. La misma carrera, el mismo servicio, y claramente ustedes van a poder ver cuándo yo soy prestador de servicios profesionales, freelance, independiente, autónomo, y cuándo soy un trabajador bajo relación de dependencia. Recordando los elementos: servicios lícitos y personales, número 1. No habría inconveniente porque los dos me van a prestar servicios de asesoría jurídica y patrocinio judicial. Los dos me van a salvar de los juicios. Siguiente elemento, aquí empezamos a encontrar las diferencias. La remuneración. Usted al trabajador, el abogado de planta, ¿qué va a hacer? Va a tener una cuenta bancaria registrada en Talento Humano. ¿Lo va a afiliar al Seguro Social? Sí, por supuesto.
y usted le va a pagar con transferencia bancaria todos los meses el valor pactado en el contrato. ¿Cómo le paga el profesional? Como ya lo dijimos, cada vez que lo necesita. Alfredo, hoy te pago el 50% del juicio, en un año te pago el otro 25%, y en otro año que salga la sentencia de segunda instancia te pago el otro 25%. 3 pagos, 3 facturas. El trabajador bajo relación de dependencia en los 2 años, todos los meses recibe en su cuenta bancaria una remuneración. Y por último, el elemento más importante, y es cuando yo invito a todos los que nos escuchan, el elemento más importante es la dependencia o la subordinación, porque finalmente este es el claro indicio si usted es o no es un trabajador bajo relación de dependencia. Normalmente los laboralistas decimos dependencia, puede ser una dependencia económica, pero me gusta más usar la parte de subordinación. ¿Qué es la subordinación? Usted como empleador le dice al trabajador, Jorge, tú tienes que venir de 8 a 5. Tú tienes 1 hora de almuerzo. Las políticas de la empresa. Si tú haces algo mal, Jorge, yo te sanciono con el reglamento interno de trabajo. Ya. Tú tienes tu oficina, tú tienes tu parqueo, tú mandas tu correo electrónico con el @ el dominio de la empresa. Sería ilógico pensar que usted va donde un médico, de un abogado externo, y le va a decir, oiga, quiero que vengas a mi oficina 8 a 5, que te estaciones ahí, yo te doy la computadora. Sería ilógico que usted a su odontólogo le diga, yo te tengo que afiliar a la Seguridad Social. Como si es el caso del trabajador bajo relación de dependencia. Cuando diferenciamos estas dos calidades, sobre todo en la parte de la dependencia, es cuando vemos esta figura que usualmente viene precedida de un contrato. Entonces, mañana usted celebra un contrato con alguien que le factura, el abogado externo, pero usted tiene al abogado externo trabajando todos los días para usted. Y en el contrato de servicios profesionales usted le pone la famosa cláusula que nosotros le decimos el red flag, la bandera roja a los laboralistas, que se llama independencia de las partes. Y usted es linda responsabilidad, la relación que nos une es civil, usted solo me va a prestar servicios y yo no voy a ser responsable de ninguna obligación laboral. De hecho, en el contrato le digo que usted renuncia a cualquier acción laboral en el futuro. Muy bien. Pero sí se dan abusos, abogado. Sí se dan abusos en esa figura. Yo conozco de muchos casos. Me refiero en este caso de esa empresa que contrata al profesional para que le dé los servicios externos. A veces depende del tipo de negocios también, porque dependiendo de lo que de lo que conlleva un negocio en particular, a veces es más demandante la necesidad de tener en ese momento o por determinadas temporadas. Cuando el negocio está en temporada alta, el abogado así externo casi que vive en la empresa. Y son circunstancias que se dan en nuestro medio, al menos aquí. Es correcto, Luisa, es correcto. Realmente mi ánimo no es entrar a llamar la atención a los empleadores. No, en lo absoluto. Imagínense, en un país donde no hay trabajo, tener un trabajo, así sea en esas condiciones, es una bendición. Sería ilógico de mi parte también desconocer este fenómeno. Sí. Más bien la idea es ayudarlos a detectar y ya con este antecedente poder comunicarles, invitarlos a que identifiquen las calidades y comunicar los riesgos y las contingencias que esto podría acarrear. ¿Y cuáles son esos riesgos de manera puntual en honor al tiempo? Perfecto. Entonces, en primer lugar, debo recalcar antes de todos los riesgos que usted como trabajador, si se cumple el elemento 1, 2, 3, siendo el tercero el más importante, usted debería ir ante una autoridad judicial. Y lo que la autoridad judicial va a decir es, fuera de tu contrato de trabajo, yo me voy por los hechos, no por lo que diga el contrato. Y analizo, ¿hay servicios lícitos y personales? 2, ¿hay remuneración? Y 3, ¿hay subordinación o dependencia? Si el juez declara que existe la relación laboral, primero, contingencias en la seguridad social. Usted no ha afiliado al trabajador, no le retuvo el 945, no aportó el 1115 más el ISS-CAP 1215. ¿Ese dinero de quién es? Del Estado ecuatoriano. ¿Lo puede reclamar el trabajador con una sentencia judicial? Por supuesto que lo puede hacer. No le pagó fondos de reserva después del año. Hoy por hoy, en el Código Orgánico Integral Penal, incluso se prevé una sanción por la falta de afiliación. La seguridad social. Segundo punto, en el aspecto tributario, usted le estuvo haciendo una retención probablemente del 8 al 10% del impuesto a la renta y correspondía el 100%. Entonces, ¿de quién es
ese dinero de la retención, una vez más, del Estado ecuatoriano. El empleador, el contribuyente, tendrá una sanción. Y por último, lo más importante, y es realmente a lo que quiero invitar a toda a la ciudadanía, a los empleadores, a los trabajadores que tomen conciencia, es que de declararse la relación laboral, un juez de trabajo podría condenarlo a usted, empleador, al pago retroactivo desde que inició la relación laboral de la 13ª remuneración, de la 14ª remuneración, de las vacaciones, si el trabajador logra demostrar que la empresa tuvo participación en utilidades, a las utilidades, y vamos a imaginarnos que tenía 21 años facturando. Y como era su profesional, con un contrato de servicios profesionales, usted le puso una carta y le dijo, termina tu relación. El juez podría considerar eso un despido intempestivo, 21 años de servicio, podría ser que el juez lo condene a un pago vitalicio en una pensión mensual de jubilación patronal. Mire usted qué interesante. Yo cierro entonces esto queriendo llevar a que la ciudadanía tenga la conciencia, invitarlos a cumplir con las obligaciones laborales y en el caso de que se identifique que no es una calidad sino la otra, poder regularizar esta situación para evitar riesgos y contingencias necesarias. Qué bueno. Que ese es el punto precisamente, sí. Como lo mencionaste, Luisa, y bien que lo hayas dicho, es lo que se está dando en el país. O sea, dice, no hay una relación de dependencia, pero en la práctica sí se está haciendo eso. En la práctica sí dicen, tú vienes de aquí de tal hora a tal hora, tienes una hora de almuerzo. Te necesito, ven rápido, por favor. Exactamente, y a veces no son trabajos de un periodo ya establecido en el día, sino que son trabajos 24/7, o sea, hay estos abusos. Entonces, ¿cómo es que se puede? Y dependiendo incluso del tipo de negocio, en la madrugada, negociaciones con Turquía, o sea, no duermes. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo regular eso? Porque usted bien lo dijo. O sea, hay el trabajador con relación de dependencia, el trabajador, digamos, que no está con relación de dependencia, pero ante la escasez de empleo se hace un híbrido y la gente, bueno, vamos a cumplir, pero no es lo más saludable. Sí, de acuerdo. Habrá que estar de la mano de una política gubernamental, sin duda. Los costos, como les digo, son elevadísimos, pero finalmente todo radica en la conciencia del empleador, a mi criterio, e invitar a ir de la mano del compliance, del correcta aplicación de la norma. Y evitar, en el hipotético caso de que se haga sabiendas, que no lo digo que sea así, si es por un desconocimiento, respetar los derechos de los trabajadores. La idea es inculcarle a todos el buen manejo de las relaciones laborales, y creo que para eso estamos los abogados. La diferencia también entre uno y otro es que uno se supone que debería trabajar bajo el reglamento laboral en el cual puede recibir o debe recibir un sueldo, o sea, ¿cómo se llaman? Una retribución. Retribución por sus horas extras, cuando se paga horas. El otro no. El otro no trabaja bajo esa. Y esto tampoco se está haciendo ver con esto de la pandemia. Se cambiaron muchísimas situaciones en la parte laboral, en la cual, como decía Jorge, se hizo algo híbrido entre que tú te quedas allá, en que te ven acá, o si llegas más tarde, te vas más tarde. O sea, que ha habido mucha flexibilidad y hoy por hoy no existe una garantía lo suficientemente establecida como antes se la tenía, porque claro, vivíamos bajo una costumbre de vida que la pandemia nos cambió. ¿Esto está dentro de lo que ustedes también...? Sí, Jimena, tú has tocado un punto importante y aquí vale analizar que sí que cambiaron las condiciones laborales a raíz de la pandemia, eso es innegable, y sí que hubo por parte del gobierno de turno una intención de flexibilizar ciertos contratos, se implementó el contrato especial emergente, pero lo que el contrato hizo es que básicamente usted pueda trabajar 6 días a la semana, pero siempre debe respetar un mínimo de horas. Entonces, si usted detecta que no se están pagando horas suplementarias u horas extraordinarias, también va a haber una contingencia. Porque de todas formas, no solo por facturar lo hace, sino que al propio trabajador es un derecho que él tiene. Entonces, sí, y una vez más, ya es responsabilidad del empleador poder respetar y tener un buen manejo de las relaciones laborales. En ese contexto, y para concluir, al menos de mi parte, y creo que ya en honor al tiempo debemos ir cerrando la entrevista, ¿qué cambios sustanciales debería contener una reforma laboral profunda para ver si por fin cambiamos esa de la época de la pera, que sin duda no guarda hilaridad o relación con las condiciones y las circunstancias actuales que hemos analizado en parte aquí, y que lamentablemente
cierta clase política se niega a llevar adelante y a impulsar y a dar ese espaldarazo que tanto requiere el país, más allá de las banderías, de las ideologías políticas, amerita una reforma laboral que definitivamente se acople a nuestra actual necesidad y circunstancia. En lo personal, Luisa, yo creería que sí, pero solo como antecedente, el Código del Trabajo se publica en 1938. Y realmente siempre el dinamismo social va a ir más adelante que la legislación. Yeah. Lamentablemente también hay factores políticos que muchas veces no dejan avanzar la legislación, pero no es que con una legislación adecuada, que si bien es útil, usted ya va a poder respetar los derechos de los trabajadores. ¿Qué hace falta entonces? Es ya una cuestión de cada quien. Yo creo que es algo cultural. Yo creo que es algo cultural y es por eso que agradezco la invitación. Y es algo de poder transmitirle a los empleadores las obligaciones, de poder transmitirle a los trabajadores sus derechos, a moldear el tipo contractual que conviene y dar una buena aplicación de la norma laboral. Gracias por habernos compartido estos criterios tan valiosos que nos ayudan a ver un poco en dónde estamos situados en materia laboral, para que aprendamos a defender nuestros derechos. Y si no, lo llamamos a usted para que nos patrocine y de una manera u otra nos ayude, exactamente. Nos abra los ojos y de esta manera podamos hacernos respetar. Gracias. De nada. Ya saben que esta entrevista la pueden volver a ver en el canal de YouTube de I99 en el programa de Péndulo Radial de hoy. También vamos a dejarle extractos de las entrevistas en la plataforma de Instagram de Péndulo Radial. Le agradecemos al abogado experto en Derecho Laboral, el doctor Alfredo Sierra, por habernos acompañado y también esperamos que pueda volver aquí para seguir hablando más temas de índole laboral. Muchísimas gracias, Jorge, Luis y Jimena. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos.